teniendo en cuenta que aún estamos en el mismo lugar, en el mismo medio ambiente que es el Edén. Hay un cambio interesante acá en el capítulo 3 que ahorita vamos a hacer notar, pero entonces quería que tuviéramos esto en mente. Seguimos en una misma narración, en una misma locación, el huerto del Edén. Ya Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer, todas las cosas son buenas en gran manera. Algo va a suceder y el autor en cierta medida nos preparó para este evento que ahora va a narrar. Vamos a leer Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5. Allí lo van a tener en la diapositiva. Recuerden que lo estamos leyendo en la traducción que nosotros hemos hecho. Si usted tiene una Biblia allá, Reina Valera o Biblia de las Américas, bueno, la versión que tenga puede también abrirlo y leerlo. Es bueno para que puedan ir comparando y notando algunas diferencias importantes que tenemos en nuestra propia traducción. Son importantes, pero en gran parte no cambian el sentido del pasaje, pero sí ayudan a aclarar algunos aspectos que se encuentran en el hebreo y que a veces no se dejan ver bien en las traducciones. Vamos a esperar que se puedan, para que aparezcan las diapositivas y podamos leer el texto. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Bueno, vamos a activar el micrófono, pastor. Bien, hermanos, ya tenemos el micrófono, entonces actívamelo, por favor. Listo, hermanos, ya tenemos ahí la diapositiva. Entonces leo para ustedes Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todo animal del campo que había hecho Jehová Dios. Entonces dijo a la mujer, así que dijo Dios que no comáis de todo árbol del jardín. Dijo pues la mujer a la serpiente, del fruto del árbol del jardín comemos, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Luego dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no moriréis, porque sabe Dios que el día cuando lo comáis vosotros, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Observemos la primera palabra de esta sección, de la narración. Es una conjunción en hebreo que nosotros hemos traducido como pero. La mayoría de versiones aparece traducida como una y. Y bueno, esta conjunción es una conjunción secuencial, es decir, une la narración anterior con esta, mostrando, como les decía anteriormente, que en la mentalidad del autor no es que vamos a algo nuevo, sino que continúa lo que venía atrás. Desde la perspectiva del autor aquí no hay ruptura, no hay un punto aparte. Recuerden que la numeración en capítulos, los títulos que tenemos en nuestras Biblias son ediciones, pero no son parte del texto original, así que el autor no piensa acá en algo nuevo, simplemente él continúa su narración. Y algo importante que sí hacemos notar nosotros con nuestra traducción
es que hay un contraste. El autor sí nos quiere dar a entender, nos quiere mostrar claramente un contraste con lo que se viene narrando y lo que ahora va a suceder. Por eso preferimos traducir la conjunción con pero y no con y, para que entonces ya desde el primer versículo, desde el primer momento de esta narración, de esta variación en la narración, haya ya en la mente de nosotros como lectores un contraste. Hay un contraste muy evidente, muy fuerte, entre los dos primeros capítulos de Génesis y este capítulo 3. Hay un contraste de perspectiva, aunque no de narración. Repito, es un contraste entonces de perspectiva, no de narración. Seguimos en la misma narración, lo sabemos porque todavía estamos en el mismo lugar. Cuando hay una narración y se mantiene la narración en el mismo lugar, eso le da continuidad. Sin embargo, sí notamos que hay un cambio de perspectiva porque sobre todas las cosas aparece un nuevo personaje que antes no había sido mencionado. El tono positivo con el que terminó el capítulo 2, recuerden, termina con un tono optimista. Hombre y mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora pasa a un tono pesimista. Este capítulo 3 comienza con ese tono pesimista que hemos querido transmitir con el pero. El pero ya nos pone en alerta hacia algo que va a suceder, que va a contrastar con lo que se viene narrando. Este versículo 1 asume el contraste en la forma como presenta a la serpiente, que, como ya dije, es un personaje nuevo. Ya eso nos pone en la alerta. No había aparecido este personaje, ahora es nombrado, pero además en la forma como Moisés nos presenta a la serpiente. Lo primero que dice Moisés de la serpiente es que la serpiente era astuta. En hebreo la palabra astuta es arum, que contrasta agudamente y conecta con el último versículo del capítulo 2, el versículo 21, donde Moisés nos dijo que Adán y Eva estaban arumín, traducido desnudos. Arumín es el plural del verbo arón. Entonces note cómo Moisés arma un contraste interesante acá, ingresando un nuevo personaje, pero también haciendo un juego de palabras entre los dos versículos, el último del capítulo 2 y el primero del capítulo 1, algo que solo lo podemos notar en el hebreo, ¿no? Entonces, en el final del capítulo 2, Moisés dijo, Adán y Eva estaban arumín, y tan pronto comienza el capítulo 3, Moisés dice, y la serpiente era arum. Noten, arum, arumín. Un lector hebreo inmediatamente entonces hace una conexión en su mente, pero se alerta. Bueno, ¿qué será entonces ese contraste entre arumín y arum? ¿Qué será ese contraste entre una desnudez que era inocente y ahora la sagacidad, la astucia de la serpiente? Evidentemente, entonces hay un contraste entre esa inocencia de Adán y Eva, originalmente creados así, y ahora este nuevo personaje que es astuto, que es sagaz, ¿no? Avancemos en la diapositiva. Esta serpiente, en hebreo nahash, la palabra hebrea para serpiente, nahash, ha dado mucho de qué hablar a lo largo de la historia de la interpretación del Génesis. Se ha dicho mucho, se ha escrito páginas enteras, y si hacemos un repaso de las interpretaciones que ha habido de esta serpiente, vamos a ver que esas interpretaciones han pasado desde interpretaciones alegóricas y míticas, como fue típico dentro del judaísmo intertestamental, por ejemplo, Filón de Alejandría, a interpretaciones hiperliteralistas que fueron comunes a finales del siglo XVIII en algunas escuelas de interpretación hiperliteralista que, bueno, hasta hoy en día existen y algunos lo siguen entendiendo en ese sentido hiperliteralista, ¿no? Dentro de esos dos extremos, de lo alegórico y mítico y lo hiperliteralista, también tenemos una variedad de interpretaciones acerca de esta serpiente. Yo voy a comenzar con una presuposición, o sea, con algo que yo creo que es así en el texto, pero voy a luego a sustentarlo. Voy a sustentarlo con varios argumentos. En otras palabras, cuando digo presuposición no quiero decir que yo pensé que era así y luego busqué en el texto y encontré argumentos que me apoyaran. No, lo que quiero decir es que voy a darles de una vez mi conclusión.
pero voy a sustentarla posteriormente. No voy a dar primero el argumento y luego llegamos a la conclusión. Nuestra convicción es que el término serpiente acá en Génesis 3 es un nombre personal. Por eso lo hemos traducido con mayúscula inicial. Noten que aparece serpiente como con mayúscula inicial señalando hacia una persona, señalando un nombre propio. O si algunos prefieren, bueno, como un título. Pero el punto es este. Ese personaje que se presenta en Génesis 3 con el título serpiente o con el nombre serpiente es Satanás. Aquí entonces se nos está presentando directamente a Satanás. Rechazamos entonces la interpretación hiperliteralista que dice que era una serpiente, el animalito que fue poseído por Satanás. También rechazamos interpretaciones alegóricas o míticas que dicen que es un símbolo del mal. Rechazamos de entrada ese tipo de interpretaciones y creemos entonces más bien que acá Moisés se está refiriendo al personaje que nosotros conocemos como Satanás y el título que le da a ese personaje acá es serpiente. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que nos llevan a esta conclusión? Vamos a enumerarlos, son varios argumentos y probablemente esta noche no vamos a pasar de el término serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 1. Porque sé que para muchos de ustedes es sorpresa, estarán allá con bastante sorpresa, conturbados quizás porque la interpretación normal es pensar que esta era una serpiente, un animal que fue poseído por Satanás. Pero entonces, ¿cuáles son los argumentos que nos llevan a esta conclusión? De que Moisés acá nos está hablando de Satanás. El que estuvo en el Edén fue Satanás, no fue que poseyó una serpiente, sino que era Satanás en persona. Primer argumento, avanzamos en la diapositiva. El primer argumento es el uso del artículo definido para acompañar este título. Noten en español, dice la serpiente, ¿sí? En hebreo está con el artículo definido. En hebreo literalmente dice Hanahash. Y esto es importante, importantísimo, porque el artículo definido indica a alguien conocido para Adán y Eva, pero también para los lectores de Moisés, para los primeros lectores del Génesis. Recuerden, la generación que salió del Éxodo. Tanto en español como en el hebreo, y así en todos los idiomas, el artículo definido se usa para señalar a alguien conocido dentro del contexto. Ese es el uso particular del artículo definido. Un uso que se le llama en gramática el uso del antecedente, el uso de referencia previa. En otras palabras, cuando nosotros en un contexto en el que nos encontremos, sea hablado o escrito, queremos dar a entenderle a nuestros oyentes que esa persona que nombramos es alguien conocido para nosotros, lo hacemos colocando el artículo definido. Esa es la manera como nosotros ponemos en la mente de nuestros lectores o nuestra audiencia algo que conocemos. Puede ser que alguien ajeno a nuestra audiencia no sea conocido, pero cuando utilizo el artículo, entonces siempre nos estamos refiriendo a algo conocido. Les voy a dar un ejemplo bien actual. Si yo digo virus, la palabra virus, espero que no se asusten con esa palabra. Si yo utilizo la palabra virus, seguramente usted en este momento pensó, bueno, en definiciones, pensó en algunos conceptos que uno ha estado investigando acerca de qué son los virus, etcétera. Tiene una idea en su mente, pero la idea queda general. Pero si yo le coloco el artículo definido y digo el virus, no tiene el artículo definido, tanto para ustedes como para mí, entonces ya hay algo particular en la mente. Ya entonces ustedes saben que me estoy refiriendo al virus, ¿cierto? A ese virus conocido que está afectando el mundo, que tiene un nombre particular, que es el COVID-19, etcétera. ¿Notan el uso del artículo definido? Así es en el hebreo, así es en el español. De manera que Moisés no está diciendo acá serpiente, no está diciendo una serpiente, dentro de muchas que podía haber allá en el huerto del Edén, porque Dios había creado varios animales. Moisés está diciendo la serpiente con artículo definido. Esa serpiente específicamente. Ustedes saben a cuál me refiero.
Es como si Moisés le estuviera diciendo eso a sus lectores originales y entonces ese es el contexto del Edén. Por lo tanto, acá estamos hablando de un personaje particular, específico. La serpiente, hermanos, no era alguien desconocido en el Edén. De hecho, cuando leemos este pasaje, se deja ver claramente una familiaridad con la presencia de la serpiente. ¿No le parece a usted extraño que la mujer no salte de susto? Que la mujer no salga despavorida, no por una serpiente, sino por el hecho de que un supuesto animal le hablara. ¿No le debió haber parecido extraño a la mujer eso, que un animal hablara? Si los animales no hablan. Evidentemente, capítulo 2 hizo una distinción entre el hombre y los animales no hablan. El hombre le puso nombres a los animales. Pero acá aparece este personaje que se llama Nahash, la serpiente, y dialoga con la mujer, como dos conocidas, como dos viejas amigas. El ruido. Como dos viejas amigas. Hablan como si se conocieran de tiempo. La conversación entre ellas dos es de lo más natural. Como si, y esto solo lo digo como si, no lo estoy afirmando, como si ya hubiera una amistad entre ellas dos. La serpiente entonces parece que era un personaje de el Edén. No apareció en ese momento. Lo que nos transmite claramente entonces el relato, todo este relato, es que estamos frente a un personaje que, si bien Moisés hasta ahora lo introduce, para nosotros, los lectores, era un personaje del Edén. El diálogo entonces que establecen la mujer y la serpiente es muy, muy natural. Ese es el primer argumento. Entonces, la presencia del artículo definido, la serpiente. Segundo argumento, avancemos en la diapositiva. Segundo argumento, la forma como se describe a la serpiente. La forma como se describe a la serpiente indica un ser superior a los animales y que no pertenecía a esta clase en particular. Repito, la forma como se describe a la serpiente era más astuta, dice Moisés. La forma como se presenta en toda la narración, en el diálogo, razonando, dando argumentos, dialogando, indica un ser superior a los animales y que no pertenecía a esa clase en particular. Ahora, yo sé que la lectura a veces en español nos puede desviar un poquito, ¿no? Cuando uno lee en español que la serpiente era más astuta que todo animal del campo, la mayoría tiende a leer esto como si Moisés estuviera diciendo, mire, de todos los animales, este era el más astuto. Pero eso no es lo que significa el texto, ni siquiera en el español, porque si usted lo lee con detenimiento, si usted toma el tiempo para leer con delicadeza lo que allá dice, el texto no está afirmando que la serpiente hace parte de los animales. El texto lo que está estableciendo es una comparación entre la serpiente y los animales. Y el punto de comparación, el punto de distinción es este. La serpiente es astuta, algo que no tienen los animales. Ese es el punto del texto. Ahora, en el texto hebreo es mucho más clara la idea. El texto hebreo que dice Bejanah Hayá Arun Mijol Hayad Hasade, o sea, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, utiliza una preposición hebrea, la preposición min, que habitualmente separa, se utiliza para hacer separación entre diferentes clases. Por ejemplo, y en esto tenemos que mirar cómo el mismo Moisés utiliza esta palabra. Por ejemplo, en el mismo Génesis vamos a notar que Moisés utiliza esta palabra para separar, Por ejemplo, cuando Moisés habla de los árboles del huerto, dice que había un árbol especial que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Para especificar esa distinción del árbol, allá en el capítulo 2, Moisés utiliza la preposición min, la misma que encontramos acá en este capítulo 3. Entonces, esa preposición es una preposición que se utiliza en el hebreo para separar, no para
decir que este es parte de aquello, sino para decir, aquí hay una diferencia importante que queremos hacer notar. De manera que el texto no dice que la serpiente era la más astuta entre los animales. Léalo muy bien. Miren en español, la traducción que nosotros hicimos. Pero la serpiente era astuta más que todo animal del campo. Nota que no dice la serpiente era la más astuta de todos los animales. Si Moisés hubiera dicho eso, que lo pudo haber expresado de una manera muy clara en hebreo, entonces sí significaría que la serpiente hace parte de los animales. No, Moisés, ¿qué es lo que Moisés dice? Moisés dice la serpiente era astuta más que todo animal del campo que había hecho Jehová Dios. ¿Notan la distinción que está haciendo? Hay un grupo que son los animales y hay otro al que pertenece la serpiente. Y hay una distinción básica y fundamental y es ese adjetivo, esa cualidad que le da de astucia. ¿Qué astucia? Expresándose así, entonces, Moisés lo que quiere hacer notar es cierta clase de ser que antes no había sido mencionado en la narración de la creación. Repito, en otras palabras, si Moisés quiere llamar la atención a algo acá, en este versículo 1, no es a que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Es al hecho de que ahora aparece un personaje que no está dentro de los seres humanos, dentro de la categoría de los seres humanos, pero tampoco está dentro de la categoría de los animales. No pertenece ni a uno ni a los otros. Pero que esta serpiente tiene una característica especial, es la astucia. Ahorita en el tercer argumento vamos a hablar de esa astucia. Esta serpiente se parece más a los hombres y a Dios que a los animales. Por esa característica. ¿Qué tipo de ser? Entonces, era, aquí sale la pregunta, bueno, si no es de los seres humanos, si no es de los animales, se distingue los animales por la astucia, se parece al hombre y de hecho puede establecer una conversación con el ser humano. Entonces, ¿qué tipo de ser es este que se nos está presentando aquí en la narración? Y creo que ustedes ya van respondiendo esa pregunta. Evidentemente, a la luz del resto de las Sagradas Escrituras, este ser pertenece a una categoría que nosotros le llamamos ángeles, a la luz del resto de las Sagradas Escrituras. Y no tenemos acá el tiempo para mirar muchos textos de las Escrituras. Creo que ustedes los conocen, textos como Génesis 28:12, como Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, como el Salmo 103, versículo 20, como Mateo capítulo 4, versículo 11, como Primera de Corintios 4, 9, como Hebreos capítulo 1, versículo 4, que lo vamos a mirar más adelante, como Judas 6 o Apocalipsis 12, 7 y versículos siguientes. Todos esos textos, entre otros, muchos otros, nos muestran a unos seres que son los ángeles, que no son hombres, no son animales, que tienen cualidades semejantes a Dios y a los hombres. Pero avancemos. Ese es nuestro segundo argumento. El tercer argumento. ¿Por qué creemos que este personaje es Satanás, al cual se le da un título que es serpiente? El primer argumento es que el artículo definido nos pone algo específico en la mente. El segundo es que, según la descripción de Moisés, este ser no pertenece a los animales, se distingue precisamente de ellos. Ahora, de acuerdo a eso, nuestro tercer argumento es este. La serpiente se distancia precisamente de los animales porque es más sabia que estos. ¿Notan la cualidad que Moisés le asigna a la serpiente? Ahora, hay algo importante aquí para entender. La palabra arum, que hemos traducido como astuto o astuta en femenino, a veces tiene una connotación negativa en el Antiguo Testamento hebreo. Por ejemplo, Job 5:12 o Job 15:5. A veces esa palabra tiene una connotación negativa. Entonces, malicia.
veces que aparece la palabra Arum en el Antiguo Testamento hebreo, y de los 11 usos, así serían 9 usos en la Biblia hebrea, se refiere a una virtud positiva que poseen los seres racionales, eso que nosotros le llamamos sabiduría. Es decir, perfectamente podíamos haber traducido acá, pero la serpiente era sabia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Perfectamente podíamos haberlo traducido así y daría el sentido correcto. Preferimos traducirlo astuto porque el resto del texto nos muestra cómo es que usa la sabiduría de la serpiente. Pero el punto clave acá es que en este versículo inicial, Moisés lo que nos está diciendo es que esta serpiente tiene una cualidad que pertenece a los seres racionales, no a los seres irracionales. Usted puede mirar Proverbios 12:16, aquí en la lista de pasajes, Proverbios 12:23, Proverbios 13:16, Proverbios 14:8, 14:15, 14:18, Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12. Todas las veces que aparece esa palabra en el Antiguo Testamento, siempre con una connotación positiva. Repito, solo en Job 15:12 y en Job 15:5 tiene una connotación negativa. Mayormente entonces se refiere a esa capacidad racional, la sabiduría que precisamente distingue al ser humano de los seres irracionales y que se espera que el hombre obre en concordancia con esa característica con la cual Dios lo dotó. Una característica que además es parte de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. En todo caso, esta palabra siempre está relacionada a seres que tienen capacidad de razonar. Por supuesto, esta no es una característica de los animales. Notan entonces que la serpiente se parece entonces más al hombre y a Dios. Tiene una cualidad que pertenece al hombre y a Dios, pero que no pertenece al mundo animal. Claramente entonces en la mente de Moisés no está un animal, en la mente de Moisés está un ser racional, racional. Cuarto argumento, avancemos en nuestros argumentos. Todo el obrar de la serpiente en Génesis 3, si leemos el resto de la sección, añade peso a este argumento anterior, es decir, que estamos frente a un ser racional, que se llama la serpiente. Es decir, ¿qué vemos que hace la serpiente en Génesis capítulo 3? Noten eso, cuando leemos todo el capítulo 3, ¿cómo se comporta la serpiente? ¿Qué hace la serpiente? Bueno, vemos que entabla una conversación con Eva. Habla, entabla una conversación. Pero en esa conversación la serpiente argumenta. De hecho, la que comienza o quien comienza la conversación es la serpiente lanzando una pregunta argumentativa. ¿Con qué Dios os ha dicho? La primera pregunta que aparece en la Biblia. ¿Quién tiene esa capacidad de argumentar? ¿Lo tienen los hombres o los animales? Los animales no lo tienen. La serpiente saca conclusiones. Entonces le dice a la mujer, no, al final de la conversación le dice, no, sino que sabe Dios. Quien saca la conclusión de toda la conversación es la serpiente. La serpiente propone, le hace una propuesta al hombre y a la mujer, una propuesta implícita de algo que Dios les está negando, pero que supuestamente la serpiente está dispuesta a otorgarle al ser humano, ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Todo eso nos pone frente a un ser racional. Pero más aún, cuando nosotros notamos el comportamiento de los animales en el capítulo anterior, capítulo 2, vemos un contraste agudo. Un contraste que claramente nos dice, esta serpiente no pertenece a esa categoría de los animales. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con los animales en el capítulo 2? Los animales fueron traídos por Dios a Adán. ¿Para qué? No para hablar con Adán,
sino para que Adán le colocara nombre. Los animales allá son pasivos, no hablan, no conversan. Los animales reciben el nombre, cada uno su nombre respectivo de parte de Adán. No vemos ninguna indicación en ese pasaje de algún ejercicio racional por parte de los animales. Quien ejerce la racionalidad es Dios y es Adán. Es Dios el que habla con el hombre, es Dios el que crea al hombre, es Dios el que tiene un plan. Es el hombre que tiene capacidad de categorizar, de hacer clases, de poner nombres. Es el hombre que reacciona frente a la creación de la mujer. Es el hombre que crea el primer poema. Eso contrasta con los animales. Y así en el resto de las escrituras, hermanos. ¿Cuántos casos tenemos en la Biblia de un animal que habló? Tenemos el caso de la burra de Balaán, pero claramente el texto muestra que fue algo extraordinario, a través de lo cual Dios le dio una lección al profeta. Incluso aquí en el capítulo 3, que ya estamos considerando, la serpiente puede citar algo que Dios le dijo al hombre. Este es un detalle muy interesante, hermanos. ¿Cómo la serpiente sabía esto? Puede citarlo. Pudo citar. Así comienza el diálogo entre Satanás y la mujer. Comienza con una cita que la serpiente hace de lo que Dios dijo. ¿Cómo supo eso la serpiente? Bueno, esto reitera algo que ya dije en el punto 1. La serpiente era parte de los habitantes del Edén. No aparece acá en el capítulo 3, versículo 1. No aparece en el Edén acá. Aquí aparece como un nuevo actor y protagonista en todo el relato. Pero esta serpiente ya estaba en el Edén. Escuchó, por lo menos escuchó un diálogo entre Adán y Eva, si no es que la serpiente escuchó directamente las palabras que Dios le dijo al hombre. ¿Notan ese detalle tan importante? La serpiente entonces se parece más a Adán y a Dios en sus facultades que los animales. Un quinto argumento. ¿Por qué entonces creemos que acá estamos frente a Satanás y no frente a un animal que fue instrumento de Satanás? El juicio que Dios establece sobre la serpiente presupone responsabilidad moral. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Solo lo nombro. Cuando lleguemos a Génesis 3, 14 y 15 vamos a ver más argumentos que refuerzan esto. Pero el punto es este. Nunca vemos en la Biblia que Dios llame a juicio a un animal. Mucho menos que le determine una sentencia porque obró inmoralmente. Es decir, contra los mandamientos de Dios. Un animal no comete pecado. ¿Por qué razón? Porque el animal no tiene conciencia moral. Para cometer pecado, para ser pecadores, debemos tener conciencia moral. Eso implica entendimiento, razonamiento, discernimiento de los mandamientos que Dios da y responsabilidad frente a eso. ¿A quienes Dios le demanda responsabilidad moral en las Sagradas Escrituras? Según la Biblia, a los seres humanos y a los ángeles. Entonces, ¿qué tenemos acá? La serpiente no pertenece ni a los animales ni a los seres humanos. Se parece más a Dios y a los hombres. ¿A qué tipo pertenece? Otra vez, entonces, repito, pertenece a ese tipo de seres que la Biblia le llama ángeles y que la Biblia también enseña que tuvieron un juicio de parte de Dios. Recuerde Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, donde Apocalipsis 12, 7, allá en lenguaje apocalíptico, nos presenta el juicio de Dios sobre Satanás y sus ángeles. Se rebelaron contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Los arrojó por tierra, o los arrojó a la tierra. Eso es juicio moral. La Biblia habla de ángeles caídos. La Biblia habla de ángeles en Judas versículo 6, de ángeles que están en prisiones por causa de su pecado. Entonces, evidentemente, aquí estamos frente a un ángel que la Biblia le llama Satanás.
La serpiente es un ser inteligente, racional, con responsabilidad moral y un personaje familiar para la escena del Edén. Repito todas estas ideas. La serpiente es un ser inteligente, es un ser racional, con responsabilidad moral. Y en cuarto lugar, un personaje familiar para la escena del Edén. Hacía parte de los habitantes del Edén. Un pasaje paralelo que nos aclara lo que aquí pasó es Ezequiel capítulo 28. Búsquelo por favor en su Biblia, no lo vamos a poner en las diapositivas. Lo voy a leer para ustedes, así que es importante que usted lo tenga allá abierto en su Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Repito las 4 características. Es un ser inteligente, racional, con responsabilidad moral y un personaje familiar para la escena del Edén. No apareció ahí, furtivamente, porque si no hubiera dicho y Eva hubiera dicho, uy, ¿este qué hace acá? No es eso lo que nos presenta la escena del Génesis. Bueno, vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Lo leo en Reina Valera 60. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hasta ahí el texto de Ezequiel. No es este el lugar para dar todas las explicaciones pertinentes al texto de Ezequiel. No estamos haciendo una exégesis de Ezequiel, sino una exégesis de Génesis. Solo estamos citando el texto de Ezequiel para encontrar sus relaciones con la narración de Génesis 3. Paralelos que salen a evidencia fácil. Yo creo que en la medida que estábamos leyendo ya su mente conecta este texto de Ezequiel con Génesis capítulo 3. Ahora, es importante entender algo, hermanos. Ezequiel 28 tiene su propio contexto histórico y literario, que claramente está señalado en el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Ese es el contexto histórico y literario del pasaje de Ezequiel capítulo 28. Este capítulo es una endecha, o sea, un canto de lamentación sobre el rey de Tiro, un rey histórico, un rey de la época de Ezequiel, del siglo VI, de una nación histórica que existía en ese momento, Tiro. Entonces, ese texto tiene su propio sentido histórico y su propio sentido allá literario en el contexto de Ezequiel.
está Ezequiel levantando un canto de lamentación por la caída del rey de Tiro por causa de la invasión babilonia. Tiro se creía inexpugnable. Pensaba que nunca iban a poder entrar allá los babilonios, y la historia, incluso tenemos relatos históricos fuera de la Biblia que cuentan el gran desastre por el que pasó Tiro. Dios arrojó por tierra la arrogancia de Tiro, que decía que nunca iba a ser destruido. Pero dejando ese punto de lado, dejando el sentido histórico y literal del texto, fácilmente salta a la vista que la descripción posterior va más allá del propio rey de Tiro. Hay descripciones ahí que ya no concuerdan con ese personaje histórico. Palabras como querubín, palabras como Edén, como el santo monte de Dios, evidentemente ya no encuadran en el contexto histórico y literario de Ezequiel. A este personaje se le llama dos veces querubín. Se le llama querubín grande y se le llama querubín protector. Y ya espero que usted esté asociando con el capítulo 3 de Génesis, porque al final del capítulo 3 de Génesis aparecen querubines que Dios coloca para que protejan la entrada al Edén. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, Dios coloca querubines para que guarden el camino al árbol de la vida. O sea que en Edén habían querubines. Ya eso nos da una respuesta de por qué Eva no se sorprende frente a la presencia de la serpiente, por qué no se sorprende ante el diálogo que establece la serpiente con Eva, porque estamos frente a un personaje que era un querubín. Además, Ezequiel nos dice que ese ser, ese querubín, era perfecto en cuanto a su ser y obras, como todo lo que Dios creó en Génesis. Todo era bueno en gran manera. Y el texto de Ezequiel nos dice que ese querubín estuvo en el santo monte de Dios. Ojo, lo especifica. ¿A qué santo monte de Dios se está refiriendo Ezequiel? Él dice Edén, el huerto de Dios. Esa palabra Edén aparece muy pocas veces en el Antiguo Testamento y aparece acá en Ezequiel 28. O sea que evidentemente Ezequiel nos quiere devolver a Génesis capítulo 3. ¿En dónde estuvo ese querubín grande, protector? Estuvo allá en el Edén, en el huerto de Dios. Pero notan que estaba en el huerto de Dios inicialmente no como ese ser que obra con astucia para que hombre y mujer caigan, sino que era un querubín grande y protector. Era parte de los protectores del Edén, como esos que aparecen al final del capítulo 3. Finalmente, Ezequiel presenta el juicio que sobre esta criatura cayó por causa de su pecado. Muy parecido, el lenguaje muy parecido al lenguaje de juicio que encontramos allá en Génesis 3, por lo menos la mención de arrojarlo por tierra, ¿notaron? Génesis 3 dice que va a andar por la tierra lamiendo el polvo. Tenemos que hacer asociaciones. Mire, evidentemente Ezequiel tiene en mente Génesis capítulo 3 y es su intención que sus lectores lo asocien con Génesis capítulo 3. Ahora, déjeme decir algo acá entonces, entre paréntesis, algo importante que tenemos que notar acá. Mi punto es contrastar la narración de Génesis y Ezequiel, ¿no? Pero hay algo importante que debemos entender acá. Es evidente, hermanos, que el trono que Satanás quiso usurpar no era el trono de Dios, desde el que Dios gobierna sobre todo el universo. Satanás sabía que eso era imposible. Satanás no atentó contra el trono de Dios que está en los cielos, lo que la Biblia llama los cielos, el lugar de la presencia inmediata de Dios, donde Dios gobierna sobre cielos y tierra. Ese trono desde el que Dios dio órdenes para que todo existiera. Satanás no atenta contra ese trono. Satanás sabe que eso es imposible. Aún cuando era ese querubín grande protector, que no era el ser caído que nosotros presenciamos acá en Génesis, Satanás sabía que ese trono era inexpugnable, no podía hacer nada. Más bien, de acuerdo al lenguaje de Ezequiel, el trono que Satanás atacó y ciertamente usurpó era el trono de Dios en la tierra. ¿Recuerdan que Adán fue colocado como el vicerregente de Dios, como el representante de Dios acá en la tierra, como el virrey de Dios en la tierra? Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya para que el hombre reinara en Edén inicialmente, pero que ese reino se extendiera sobre toda
la tierra. No era un reino para el hombre. Era un reino del hombre, pero para Dios y en nombre de Dios. Eso nos enseñó Génesis 1:26 al 28 en el mandato cultural. De manera que Dios estableció un trono en Edén. Edén era un reino. Edén era un santuario. Era una montaña santa, desde donde descendía un río que se dividía en 4 brazos. Miren las descripciones que nos está haciendo Ezequiel. Ezequiel nos ayuda mucho a entender el Edén. Entonces, ahora, ese trono de Dios en la tierra, ese trono sí podía ser atacado por Satanás y podía ser derrocado por Satanás. Precisamente eso es lo que está haciendo Satanás acá en Génesis capítulo 3. Entonces, estamos presenciando en Génesis capítulo 3 la caída de Satanás. El momento en que Satanás se rebela contra Dios, pero ataca no el trono celestial, sino que ataca el trono terrenal de Dios. Y ataca no directamente a Dios, al rey del universo, sino que ataca a su vicerregente, a Adán, a su virrey. Ahora, en virtud de la abdicación de Adán, porque cuando Adán obedece a la mujer, que a su vez había obedecido a la serpiente, Adán está abdicando, está entregando su trono, se está sometiendo a Satanás. En virtud de esa abdicación de Adán, Satanás vino a ser conocido como el príncipe de este mundo. Y es un título que aparece en la Biblia, de Satanás. Búsquelo en Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 30. Juan capítulo 16, versículo 11. Y en estos 3 textos de Juan está en boca de Jesús. Jesús le llama a Satanás el príncipe de este mundo. Mateo 4:9, hermanos. Mateo 4:9. Cuando Satanás le ofrece a Cristo todos los reinos de la tierra, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no debate la idea con Satanás. No la niega. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2, Efesios 2:2, Pablo nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los espíritus de desobediencia, en aquellos que son rebeldes contra Dios. ¿Cómo es que Satanás llega a ser el príncipe de esta tierra? Es por usurpación. Obviamente, eso significa que Satanás es el gobernante de esta tierra no por derecho, sino por robo, por usurpación. Se lo robó a Adán. Y esto también quiere decir que la obra de redención de Jesucristo incluye la recuperación de ese trono. La obra de redención de Cristo no es solo salvarnos de nuestros pecados, no es solo proveer un sacrificio por el pecado. La obra de Cristo es venir como el segundo Adán y recuperar ese trono, derrotar a Satanás, derrotar las puertas del Hades, destruir a Satanás para que, como el Dios hombre, recuperar ese trono terrenal y compartirlo con sus hermanos, compartirlos con el pueblo de Dios, los hombres redimidos. Observe muy bien en su Biblia que eso precisamente es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 18. No lo voy a leer, anótelo, léalo después. Hebreos 2, 5 al 8. Ese texto es iluminador porque dice que la gloria que fue dada al hombre, de la cual canta el Salmo capítulo 8, la gloria de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, gobernante de la tierra, es algo que el hombre no tiene, pero ahora Cristo recupera. Hebreos 2 dice que todo fue entregado bajo el dominio del hombre, pero vemos que no todo se somete. Sin embargo, Hebreos 2 dice, pero vemos a aquel que fue hecho menor que los ángeles, a Cristo Jesús, coronado de gloria y de honra. O sea, Cristo ya recuperó ese trono. ¿Y sabe con quién lo comparte? Hebreos 2 dice que lo comparte con los descendientes de Abraham, o sea, los que son de la fe de Abraham. E interesantemente, Hebreos capítulo 2 dice que ese reino no es para los ángeles. Que la salvación, la redención no es para los ángeles. La redención, Hebreos 2 dice que no se puso a disposición de los ángeles. Obviamente está refiriéndose a los ángeles caídos. Los ángeles caídos no pueden ser redimidos. Pero esa redención de Cristo es para hombres y mujeres que por la fe están unidos a Él
y vamos a reinar. Reinamos con Cristo, según lo que Pablo dice en Efesios capítulo 2 y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Juan dice que reinamos con Cristo. Cierro ahí el paréntesis para que entendamos todo el contexto teológico de este texto, ¿no? Este texto es difícil para identificar la serpiente y entonces tenemos que hacer conexiones teológicas con el resto de las sagradas escrituras. Volviendo a Ezequiel capítulo 28 entonces, las similitudes con Génesis 3 son más que incidentales, son formales. En otras palabras, Ezequiel capítulo 28 está escrito intencionalmente con un lenguaje que retoma Génesis capítulo 2 y 3. Es intencional. El Espíritu Santo guiando a Ezequiel a que escribiera esta endecha, que escribiera este lamento del rey de Tiro, lo lleva a que haga asociaciones formales con el texto de Génesis capítulo 3. Aquí no hay coincidencias fortuitas. Si hubiera una, diríamos que quizás estaríamos exagerando. Más bien lo que encontramos acá son varios paralelos que ya los mencioné anteriormente. Paralelos que están ahí con una intención clara. Evidentemente, el profeta quería llevar la mente de sus lectores a la narración original del pecado de la serpiente, que en el lenguaje de Ezequiel es el querubín grande y protector. Entonces, ¿quién es esta serpiente? Originalmente esta serpiente era parte de esos querubines protectores que Dios había puesto en el Edén. El Edén era el encuentro del cielo y de la tierra. Era el lugar de la especial presencia de Dios. Era el trono de Dios en la tierra. Era un santuario, el primer templo sobre la tierra. ¿Quién era el profeta, el sacerdote y el rey en ese santuario, templo, reino? Era Adán. Y tenía que extender eso en toda la tierra. Ahora, este querubín, que era parte de los protectores que puso Dios ahí, se levanta contra Dios, pero no directamente contra Dios, sino contra su vicerregente. El personaje de Ezequiel 28, nótenlo ustedes muy bien, también tiene la característica de la sabiduría. Sí, yo sé que no aparece la palabra Arum ahí, la palabra sabiduría, pero evidentemente es sabio. Y ahí en este pasaje Ezequiel 28 se utiliza un sinónimo de Arum. Se utiliza la palabra hebrea Jochma. Jochma es sabiduría. El texto claramente dice que fue coronado con sabiduría. El día que Dios lo creó perfecto, lo creó con una belleza sin igual, pero también dice el texto que lo creó con sabiduría. Y ese, repito, es un sinónimo de la palabra Arum que encontramos en Génesis. De manera que este personaje Ezequiel 28 es un ser racional, pero también tiene responsabilidad moral. ¿Por qué sabemos que tiene responsabilidad moral? Porque hay un juicio sobre este personaje. Se revela. Por causa de la multitud de tus contrataciones, dice el texto, te rebelaste, se levantó contra Dios. ¿Y qué hace Dios con este personaje? Lo juzga. ¿Notan todos esos paralelos? Incluso, según Ezequiel capítulo 28, según Ezequiel capítulo 28, estaba mirando una pregunta, ahorita la vamos a responder cuando terminemos. Según Ezequiel capítulo 28, este querubín es un ser brillante, con colores sobresalientes, parecidos a los de las piedras preciosas. Es un querubín. Siempre que vemos descripciones de querubines en la Biblia, son descripciones maravillosas de seres brillantes, asociados a las piedras preciosas. Ya vimos en Génesis capítulo 2 que en el Edén había muchas joyas preciosas, ¿sí? Pero la asociación que quiero hacer acá es esta. En Ezequiel 28, este ser es un ser brillante. Literalmente brillante. ¿Qué tan brillante? Bueno, el texto dice que fue coronado, que en él fue puesto algo así como piedras preciosas. Era un ser que brillaba. La palabra con la que se describe a Satanás en Génesis capítulo 3 es la palabra hebrea Nahash, serpiente, Nahash.
Y esa palabra hebrea, nahash, está relacionada con el término hebreo nehoshet, que significa cobre, que se traduce cobre en el hebreo. Repito, nahash, serpiente, ¿cómo se le llama ya a este personaje en Génesis 3? Está relacionado a un término hebreo que se traduce cobre, nehoshet. El cobre era uno de los metales preciosos de la antigüedad por su brillo, tal y como la serpiente que Moisés hizo en el desierto. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo en el desierto? Números capítulo 21. Moisés construyó una serpiente de bronce o cobre. La misma palabra se utiliza en hebreo para bronce y cobre. Se llama esa serpiente que Moisés hace en el desierto, en Números 21, se llama Nahash Nehoshet, serpiente de bronce. Hay una asociación ahí de términos. Y si usted lee el relato en Números 21, representaba, esa serpiente de bronce representaba unas serpientes descritas como ardientes. Eran serpientes ardientes. La descripción de serpientes ardientes, número 21, se refiere a dos cosas. Primero, a su picadura, que ardía. Claro que sí. Pero segundo, a que eran brillantes. El término hebreo allá para serpiente ardiente es saraf. Saraf. Que significa en hebreo rojo brillante como el fuego. Y de esa palabra saraf proviene el término hebreo saraf, serafín. Y claro, usted sabe que los serafines son otro tipo de ángeles que aparecen descritos en Isaías 6:2. Serafines y querubines son los ángeles que están más cerca al trono de Dios. Los guardianes del trono de Dios, en realidad. Entonces, noten todas estas asociaciones que nos provee el texto de Ezequiel capítulo 28. Bueno, ¿qué con todo esto? ¿Qué podemos concluir? El ser descrito, tanto en Ezequiel como en Génesis, es un ángel que por su resplandor, por su brillo, se asemeja a una serpiente. La serpiente es brillante, tiene brillos, su caparazón, sus escamas, hace que brille con colores. Y quizá esa sea la razón por la cual hay una asociación ideológica entre ese animal y este ser. Pero también por la astucia que la serpiente tiene para cazar, que ahora en Génesis capítulo 3 se le adjudica a la serpiente como una astucia para cazar al hombre y a la mujer, para atraparlos en su treta, en su trampa. No sabemos, hermanos, si ese era el título con el que Adán y Eva conocían a este personaje. O sea, no sabemos si Adán y Eva le llamaban a este personaje Nahash, serpiente, o si tenía otro nombre, le llamaban querubín, no sé, cómo fuera. No sabemos si ese era su nombre original, si Dios lo llamaba así, si ese era su nombre dentro del Edén. Lo que sí sabemos es que Moisés le da ese título en la narración. Y así lo conocía Moisés y así lo conocían sus lectores originales. Pero más aún, el resto de la Biblia consistentemente le da este título al enemigo de Dios y al enemigo del pueblo de Dios. Observemos los siguientes textos. Segunda de Corintios 11, 3 y 14. Y este texto de Segunda de Corintios 11 es importante porque Pablo está pensando en Génesis 3. Y sería bueno que usted lea todo el capítulo 11. Yo solo voy a leer versículo 3 y versículo 14. Búsquelo en su Biblia. Segunda de Corintios 11. Leo el versículo 3 y leo el versículo 14. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, notan la serpiente con artículo definido, allí la traducción debería estar serpiente, debería estar con mayúscula. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que Pablo está hablando de Satanás es claro en el versículo 14, hermanos. Note, Pablo aquí nos está proveyendo una exégesis de Génesis 3:1. El versículo 14, y no es maravilla, concluye el pasaje Pablo diciendo, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es la serpiente? Que mencioné en el versículo 3, versículo 14, es Satanás. Ojo, Pablo no está diciendo que se disfrazó como una serpiente. No lea mal el texto, léalo bien. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuál fue el disfraz que Satanás utilizó allá? El disfraz, según Pablo, es presentarse como un benefactor de la humanidad. Y eso lo vamos a ver allá en la narración del capítulo 3. Satanás se presenta como el bueno de la película, el malo de la película es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo allá. Pero entonces, claramente, para Pablo, la serpiente es Satanás. Note entonces que Pablo utiliza el término serpiente, el título serpiente, para referirse a Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9 también. Apocalipsis 12, 9. Leo Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Lo notaron? Aquí, este es uno de los mejores textos bíblicos acerca de satanología. Ya, si usted quiere hacer un estudio bíblico de Satanás, que dice la Biblia de Satanás, Ezequiel capítulo 12 tiene todos los nombres de Satanás, todas las obras de Satanás y el juicio de Satanás. Es la mejor descripción bíblica de esto. Y sin meterme en los problemas de interpretación de Apocalipsis, tengo que decirles que este capítulo 12 describe la caída de Satanás, es decir, nos devuelve a Génesis capítulo 3. Note los títulos de Satanás: gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. 4 títulos. Para la misma persona, el mismo personaje. Y su característica, engaña. ¿Desde cuándo engaña? Desde Génesis capítulo 3, desde el Edén. Y note el lenguaje: ser arrojado a la tierra. Es el lenguaje de juicio que encontramos en Génesis capítulo 3. Ahí mismo en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Apocalipsis 12, 14 y 15. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, ahí debería estar con mayúscula otra vez, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. La serpiente, desde el Edén, está persiguiendo a la descendencia de la mujer, o sea, a la descendencia santa, al pueblo de Dios. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Noten que entonces el Nuevo Testamento consistentemente le aplica este título a Satanás. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, otra vez los títulos, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otra vez los títulos de Satanás, allá incluido el título serpiente. Bien, hermanos, entonces concluimos que la serpiente que aparece acá en Génesis capítulo 3, versículo 1, no es otro que Satanás. Un personaje que hacía parte de los habitantes del Edén como un querubín protector. Ahora, el entendimiento correcto, vamos a la siguiente diapositiva y aquí vamos a terminar nuestra clase de hoy. Creo que tendrán muchas preguntas, eso espero. Y vamos a aprovechar un buen tiempo para responder preguntas. El entendimiento correcto de la identidad de este personaje nos libra de 2 errores muy comunes en la interpretación bíblica. Primero, el error de pensar que la caída de Satanás sucedió mucho tiempo antes de la caída del hombre. ¿Cuándo cayó Satanás? Aquí, en Génesis 3:1. Aquí está. La caída de Satanás consistió en hacer caer al hombre. Como R.C. Sproul le llamó, aquí tenemos la rebelión cósmica, cielo y tierra rebelándose contra el Creador. Satanás, los ángeles, y Adán, los hombres, rebelándose contra Dios. El relato nos enseña que la caída de Satanás consistió en su plan para hacer caer al hombre. En eso consistió la caída de Satanás, su plan para hacer caer al hombre. O sea, su plan contra el trono de Dios, no el trono celestial,
el trono terrenal. No a Dios, el gran rey del universo, al vicerregente de Dios, al hombre. Segundo error. El entendimiento correcto de la identidad de la serpiente no libra de este segundo error. El error de pensar que Satanás poseyó una serpiente y que originalmente ese animalito, como dicen algunos comentaristas, hablaba y caminaba, pero por causa del juicio divino quedó condenado a arrastrarse y ser muda para siempre. Ahora, recuerden algo, hermanos. Génesis capítulo 1 nos enseñó que Dios creó los animales que se arrastran. O sea, que originalmente había animales que se arrastraban. La serpiente fue creada originalmente así. La serpiente no se arrastra por causa de un juicio divino. Génesis 1 nos enseña que originalmente ya había serpientes, animales que se arrastraban. Esa interpretación hiperliteralista genera más problemas de lo que soluciona. Realmente, o sea, trata de solucionar el pasaje. Bueno, ¿quién es la serpiente y por qué hablaba? Y el juicio, ¿por qué el juicio dice que va a comer tierra y que se va a arrastrar por tierra? Trata de solucionar ese lenguaje que evidentemente es un lenguaje figurado. Trata de interpretarlo literalmente, por eso se llama interpretación hiperliteralista y genera un problema grandísimo. Bueno, si era así, si Satanás poseyó una serpiente, entonces, ¿cómo así que se va a arrastrar? Ah, entonces tenía patas, ¿cómo así que hablaba? Entonces hablaba originalmente y ahora no habla. Espero haber dejado muy en claro que eso es absurdo, pero además exegéticamente incorrecto. También podemos añadir, avancemos la diapositiva, por favor. También podemos añadir que la creación angelical fue parte de la creación de todas las cosas descrita en Génesis 1. Los ángeles son criaturas de Dios. Por tanto, aunque no son mencionados explícitamente en el capítulo 1, debemos suponer que su creación sucedió allá. Si es que Génesis 1 significa que Dios creó todas las cosas, allí tenemos que enmarcar la creación de los ángeles. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? En Génesis 1. Y tal vez, esto es conjetura, tal vez en el versículo 1. Seguramente antes de la creación del hombre, conforme encontramos en Job capítulo 38, versículos 4 al 7. Job 38, 4 al 7, ahí lo tienen en la diapositiva. ¿Dónde estabas tú? Dios le dice a Job, y al decirle esto a Job es como si se lo estuviera diciendo a los hombres, a la humanidad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Que la expresión hijo de Dios en Job significa ángeles, es evidente por el capítulo 1, versículo 6 y el capítulo 2, versículo 1, donde se dice que Satanás se presentó delante de Dios con todos los hijos de Dios. Entonces, es hijos de Dios en Job, no en toda la Biblia, en Job, hijos de Dios se refiere a los ángeles. Incluso Satanás se cuenta dentro de este grupo. Por lo tanto, este texto afirma que los ángeles presenciaron la creación y particularmente la creación del ser humano. Por eso creo que una conclusión apropiada, una conclusión correcta es que los ángeles fueron creados en el versículo 1 de Génesis 1, cuando Dios creó cielos y tierra. Recuerden lo que dijimos de Génesis 1:1. En la mentalidad hebrea, cielos y tierra significa lo visible y lo invisible. Y de acuerdo a lo que Pablo nos explica en Colosenses capítulo 1, lo invisible se refiere a tronos, potestades, dominios. Lenguaje paulino que significa las diferentes clases u órdenes de los ángeles. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos a quitar las diapositivas. Hoy avanzamos entonces solo hasta la tercera palabra de Génesis capítulo 1, de Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente. Aquí tengo ya algunas preguntas en el chat. Vamos a tratar de responderla.
Yerko pregunta, pastor, no sé si venga el tema, pero ¿lo perfecto puede hacerse corrupto? Génesis enseña que sí, hermano. Ahora, hay que entender algo. Lo perfecto no significa completo. Lo bueno no significa completo, perfecto. O digámoslo de otra manera. Tal y como Dios crea todas las cosas en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios crea todo bueno en gran manera, pero susceptible de perfección, de maduración. Eso es una idea que yo he insistido mucho con esta idea. Dios crea a hombre y mujer, los crea buenos, pero hombre y mujer deben avanzar, deben mejorar, deben llegar a una perfección, a una meta que Dios les estableció. ¿Cuál es esa meta? Bueno, desarrollar plenamente la imagen de Dios en ellos como individuos, en ellos como pareja, pero sobre todo en ellos como raza. ¿Cómo lo van a hacer? Cumpliendo el mandato cultural, multiplicándose, llenando la tierra y sojuzgándola. Ese era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios, ¿cuál era? Era que el hombre y mujer, creados buenos en gran manera, maduraran, perfeccionaran. ¿Sí? Entonces hay que entender ese lenguaje bíblico. De otra manera, ¿cómo podríamos entender Hebreos capítulo 5? Lo vamos a mencionar y a estudiar un poquito la próxima semana. ¿Cómo podríamos entender que Hebreos capítulo 5 diga que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, hecho hombre, fue perfeccionado? Lo que pasa es que para nosotros perfección o muy bueno o bueno en gran manera significa que ya no puede aumentar. Déjeme decirle algo. El único que no puede aumentar ni disminuir es Dios. La criatura siempre es susceptible de mejoramiento o de mejoramiento. Siempre. Aún en el cielo. Y voy a salir al paso entonces de un equívoco común también que tal vez está en esta pregunta. Aún en el cielo no significa que no vamos a seguir creciendo. El estado en el cielo va a ser un estado perfecto en este sentido, en que ya no va a haber posibilidad de caída en pecado. Vamos a ser confirmados en santidad gracias a la obra perfecta y completa de Cristo. Pero en el cielo vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inagotable y porque nosotros seguiremos siendo criaturas finitas. Lo finito no puede contener lo infinito. Así que anímense. En el cielo no va a haber aburrimiento. Todos los días vamos a tener algo nuevo que conocer de Dios y explorar del universo de Dios. Algunos piensan que cuando estemos en el cielo, automáticamente, de manera innata, vamos a conocer todo. Y eso es equivocado. La Biblia nunca lo afirma y eso es imposible por causa de lo que somos, criaturas. Nunca dejaremos de ser criaturas. El hombre nunca va a ser deificado. Va a crecer en la imagen de Dios. ¿Cómo la refleja? Pero nunca va a ser deificado. Anderson pregunta si Satanás es espiritual, ¿cómo puedo entender que había sido vestido con piedras preciosas que son cosas físicas? Hermano, eso es lenguaje profético, eso es lenguaje figurado. Por eso insistí en la explicación que ese lenguaje de piedras preciosas significa la belleza con la que fue adornado Satanás, pero que representa algo literal. ¿Qué es lo literal? Representa esa luz que irradiaba ese ser especial, como los querubines y los serafines. Este es uno de los grandes problemas que tenemos cuando leemos Génesis, pero sobre todo cuando leemos profecía, cuando leemos apocalíptica. Leemos literalistamente. Hermanos, interpretación literal no significa literalista. O sea, que si dice piedras preciosas. Si dice comer polvo, significa comer polvo. Interpretación literal significa interpretar de acuerdo al género literario. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender dónde hay un género que debe ser interpretado literalmente, o sea, con el significado natural de las palabras, y donde hay un género literario figurado, donde las palabras deben ser interpretadas
de una manera derivada, figurativa. Entonces, hay que entender eso. Ezequiel es un texto profético. Los textos proféticos están cargados de lenguaje figurado. Figurado. Se ha hecho mucho mal a los profetas por esas interpretaciones literalistas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Angélica pregunta, ¿podría ahondar un poco en el tema de la caída de Satanás, ya que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:44 que siempre fue malo y nunca hubo verdad en él? Bueno, Jesús también dice en Juan que él veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, aquí nosotros debemos aplicar la norma hermenéutica de la analogía de la escritura. Es decir, la Biblia interpreta a la Biblia misma. Si Jesús dice que siempre ha sido malo, ese siempre no es absoluto. Ese siempre es relativo. Significa siempre, desde que cayó. Siempre. ¿Desde cuándo? Desde Edén. Y nota muy bien que desde que hay una mención de Satanás en la Biblia, ese es en esa connotación. No tenemos aparte de Ezequiel 28, que es incluso para mostrar la caída de Satanás, no tenemos una narración de Satanás cuando era bueno. Siempre la Biblia lo presenta ya como un ser caído. Entonces, ese es el lenguaje que Jesucristo está utilizando allá en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros utilizamos la palabra Satanás, siempre la asociación es negativa. No tenemos una palabra, un título, ni en la Biblia, en nuestro lenguaje, para referirnos a ese ser en una connotación positiva. Aunque sabemos entonces que hubo un tiempo en que ese ser no era malo. Ahora, pensar que siempre fue malo, siempre, implicaría grandes errores teológicos. Primero, que Dios creó un ser malo, caído en pecado. Y Dios no puede hacer eso. Eso es contrario al carácter de Dios. El pecado se origina en la criatura y nace con la criatura. Así que Dios no pudo haber creado a Satanás malo, ni al hombre malo. Dios tuvo que haber creado todo bueno en gran manera, como enseña Génesis, y el hombre y el ángel se corrompieron. Segundo, implicaría que el mal es un principio eterno, como el bien. Y eso es dualismo, eso es zoroastrismo, y eso es algo que claramente la Biblia niega. El bien es un principio eterno. No por ser un principio eterno, sino porque Dios, que es el sumo bien, es eterno. No tiene principio ni tiene fin. El mal no es un principio eterno. El mal vino a existir. ¿Y quién lo trajo a existencia? La criatura. Silvia pregunta, entonces, ¿qué debo analizar de por qué Moisés escribió serpiente? Creo que ya respondí algo de eso, hasta donde podemos dar una respuesta hacia eso. Evidentemente, Moisés y sus lectores lo conocían con ese nombre. Evidentemente. Ahora, claro, ese nombre en la Biblia aparece en textos más tardíos, más adelante, ¿no? Pero el hecho de que ese título aparezca posteriormente, como también el título Satanás, sobre todo en el Antiguo Testamento, ese título aparece en Job, aparece en Crónicas, no quiere decir que ese título no existiera antes, no lo utilizara el pueblo de Dios o incluso fuera el contexto del pueblo de Dios. Entonces, lo que nos revela esto es que Moisés conoce ese título, serpiente, y sus lectores también lo conocen. Al final del análisis de este capítulo voy a hablar un poquito del significado de este texto en el contexto original, o sea, cómo lo pudieron haber leído los lectores originales de Moisés, la generación que salió del desierto de Egipto, ¿no? Entonces voy a dejar una explicación para allá, solo adelanto esta idea. Muy seguramente ellos asociaban serpiente también con Faraón. Con Faraón. Y por supuesto, Faraón fue el instrumento satánico para tratar de destruir la simiente de Dios en esa época histórica puntual. Pero al final del capítulo 3 vamos a retomar esa idea. Angélica, Jesús no está hablando con hombre, le habla a Satanás. ¿Podría ahondar en el tiempo que usa el Señor en esta conversación? Ya expliqué atrás. Roberto, 2 Pedro 16, dice que Dios puede hacer que un animal hable
¿Alguien puede argumentar que de esa manera con la asna de Balaam pasó por ello? Me gustaría que enfatice esa mala interpretación aún en los reformados. Todo el texto de Génesis 3, ya toda la explicación que di, creo que es una respuesta a eso. O sea, Dios puede hacer que un animal hable sin lugar a dudas, ¿cierto? Eso es una excepción, no una norma. ¿Sí? Ahora, cuando en la Biblia ese animal habló, la burra, el texto claramente lo indica. El texto claramente dice que era una burra y que habló por un acto soberano de Dios. Eso no lo encontramos en Génesis. Recuerden que el texto de Balaam, Números, también lo escribe Moisés, el mismo autor de Génesis. Y acá en Génesis Moisés no coloca un otro sí, no coloca un pie de página, no coloca una nota editorial para decir que esto fue un acto extraordinario de Dios, que Dios permitió que este animal hablara. Ahora, si Dios permitió que ese animal hablara, entonces estamos diciendo que Dios tuvo parte en esa obra mala de Satanás. No es eso. Ahora, un contraste evidente entre lo que sucede en Génesis y lo que sucede en Números con la burra de Balaam es que Dios hace que esa burra hable es para advertir al profeta necio. Acá en Génesis, esa serpiente que habla lo haces para hacer caer al hombre. Entonces, noten las contrariedades en las que caeríamos para esa hora. Sí es una interpretación habitual entre los reformados. De hecho, hermanos, decir que que Satanás poseyó una serpiente, así es la interpretación habitual, histórica, dentro de los comentaristas bíblicos. ¿Sí? Pero siempre tenemos posibilidad de mejorar la interpretación bíblica. Y creo que una exégesis seria de Génesis capítulo 3, no solo el versículo 1, sino todo Génesis 3, y en acuerdo con el resto de las Sagradas Escrituras, nos lleva más bien por la interpretación que nosotros hemos dado. ¿Cómo fue la caída de Satanás? Ya lo expliqué. Repito, la caída de Satanás sucede acá en Génesis 3. Satanás era parte de los guardianes del Edén, de esos querubines que guardaban el Edén. Satanás tiene una intención en su corazón, nace en su corazón una intención, como dice Ezequiel capítulo 28. También quizá por su posición exaltada dentro de los ángeles, según el lenguaje de Ezequiel 28. Nace en su corazón esa intención de derrocar el trono de Dios. Pero como el trono de Dios, el trono universal de Dios, no puede ser derrocado, no puede ser asaltado. Entonces, Satanás ve que el trono que puede, que el trono que él puede atacar es el trono de Dios en la tierra. El trono que le había dado a su vicerregente, a Adán. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás? Según entiendo, el plan de Satanás es derrocar al vicerregente de Dios, al virrey de Dios, Adán. Eso es lo que pone en ejecución en Génesis capítulo 3. Eso es lo que logra, eso es lo que usurpa, y de acuerdo al resto de la escritura, Satanás es el príncipe de la potestad de este aire, de esta tierra, precisamente por eso. De manera que la caída de Satanás sucede aquí en Génesis capítulo 3. La caída de Satanás sucede cuando Satanás tienta al hombre. Ahí cayó Satanás, cuando tienta al hombre, cuando ejecuta ese plan. ¿Cuándo cae el hombre? Cae cuando obedece a Satanás. Y lo veremos en el resto del capítulo 3. ¿Qué perdió Adán al desobedecer a Dios? Muy buena pregunta, hermana. Conéctese las próximas semanas. Eso lo vamos a ver en el análisis del capítulo 3.
Alejandro, si el acto de la redención del pecado ocurrió antes de la fundación del mundo, hermano, eso es equivocado, el lenguaje está mal usado ahí. Cuando aún no había pecado, podremos afirmar que Dios usó a Satanás como un instrumento para que hiciera que el hombre cayera para luego culminar su plan de redención en Cristo. Hermano, estás diciendo algo totalmente equivocado. No sé si es que utilizaste mal el lenguaje, pero el acto de la redención del pecado no ocurrió antes de la fundación del mundo. El acto de redención sucedió cuando Cristo murió en la cruz, hace aproximadamente 2000 años. No existe una redención eterna. Algunos teólogos han hablado de una redención eterna y de una elección eterna. Eso es equivocado. El acto de redención es un acto histórico. Sucedió en un momento y un tiempo de la historia, como Pablo dice en Gálatas, capítulo 4. En el momento adecuado, en el Kairos de Dios, en el momento que Dios había determinado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiera. Si lo que quisiste decir es si el plan de redención ocurrió antes de la fundación del mundo, que creo que eso es lo que quisiste decir, que Dios planeó la redención antes de la fundación del mundo, podríamos decir que Satanás era parte de ese plan de Dios, por supuesto. A Dios no lo sorprende esto. Dios no se está agarrando la cabeza diciendo, ¿qué sucedió? Se me reveló este ángel y ahora cayó también Adán. No, esto era parte del plan de Dios. Lo cual no significa que Dios sea el autor del pecado. Porque recuerda que, teológicamente hablando, el decreto de Dios no solo incluye los fines, sino también los medios. En otras palabras, Dios decreta la caída del hombre. Decreta que esa caída va a ser por la tentación de Satanás. Por lo tanto, decreta también la caída de Satanás. Pero Dios decreta los medios a través de los cuales Satanás cae, el hombre cae, y esos medios, conforme lo expresan las confesiones históricas, fue el libre ejercicio de la voluntad de la criatura. Por lo tanto, Dios no es autor del pecado. ¿Podríamos decir entonces que antes de Génesis 3 Satanás era un ángel de luz? Sí, es lo que yo creo a la luz de Ezequiel capítulo 28. Si no es así, entonces, ¿qué significa el lenguaje de Ezequiel 28? Cuando Ezequiel 28 dice que ese querubín, lo llama querubín, estaba en Edén, en el monte de Dios, como un querubín protector. Si no es eso lo que significa, entonces, ¿qué significa? ¿Sí? Algunos teólogos creen que Ezequiel capítulo 28 habla de la creación de los ángeles antes de la creación de Génesis capítulo 1, pero son el tipo de teólogos que creen en la teoría de la brecha, ¿no? En la teoría que mencionamos entre Génesis 1.1 y 1.2, que dicen que Dios crea un mundo original. En Génesis 1.1 eran los ángeles y una creación preadámica, pero los ángeles se rebelan, Dios los juzga y entonces los arroja a la tierra y la tierra está desordenada y vacía en 1.2 por causa de ese juicio. Ya desmentimos esa teoría, es exegéticamente incorrecta y es teológicamente equivocada, ¿sí? De manera que Satanás como ángel, como los otros ángeles, tuvo que haber sido creado allá en Génesis 1 y son parte de la creación original de Dios, y unos ángeles eran parte de los habitantes del Edén. Dentro de eso, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28, estaría Satanás. Repito algo, otra vez, los querubines no eran extraños al escenario del Edén. Había querubines en Edén. Génesis 3, capítulo 3, versículos 21 en adelante, nos enseña que había querubines allá. Y eso otra vez, eso nos ayuda a entender por qué no hay sorpresa de parte de la mujer cuando Satanás se acerca a hablar con ella. Era parte de los personajes del Edén. Ezequiel 28 no habla del rey de Tiro. Hermano, ya di la explicación. Yo dije Ezequiel 28 en su contexto original, en su significado histórico y literal, se refiere al rey de Tiro. Pero piensa en un rey normal, así sea el rey de Tiro. Un rey normal cumpliría las descripciones que da Ezequiel a partir del versículo 14, 15.
A un rey normal se le llamaría querubín. Entonces, evidentemente, este texto habla del rey de Tiro, de ese rey histórico, literal, pero trasciende el rey de Tiro. Por inspiración del Espíritu Santo, Ezequiel puede ir más allá de ese rey y tomar ese rey, la caída de ese rey, simplemente como una figura de la caída de quien lo incitó al mal, de Satanás. Entonces, eso fue lo que expliqué acerca del texto. Bien, Roberto, creo que no hay más preguntas.